Bueno, bendiciones hermanos, seguimos con el capítulo 5 del Catecismo Mayor de San Pío X. Sobre el cuarto artículo. ¿Qué nos enseña el artículo cuarto? Que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Este artículo nos enseña que Jesucristo, para redimir al mundo con su sangre preciosa, padeció bajo Poncio Pilato, murió en la cruz y fue sepultado. ¿Qué expresa la palabra padeció? Esa palabra expresa todas las penas que Jesucristo sufrió en su pasión. ¿Murió Jesucristo en cuanto Dios o en cuanto hombre? Jesucristo murió en cuanto hombre, porque en cuanto que es Dios, no podía padecer ni morir. ¿Qué especie de suplicio era la cruz? El suplicio de la cruz era el más cruel y afrentoso de todos los suplicios. ¿Quién fue el que condenó a Jesucristo a ser crucificado? El que lo condenó a ser crucificado fue Poncio Pilato, que era gobernador de Judea, quien había reconocido la inocencia del Salvador, pero cedió vilmente a las amenazas del pueblo de Jerusalén. ¿Y no hubiera podido Jesucristo librarse de las manos de los judíos y de Poncio Pilato? Sí, hubiera podido librarse de las manos de ellos, pero se sujetó voluntariamente a padecer y a morir por salvarnos, por saber que así lo quería su eterno Padre, y aún salió al encuentro de los enemigos, y se dejó espontáneamente apresar y llevar a la muerte. ¿Dónde fue crucificado Jesucristo? Fue crucificado en el Monte Calvario. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? En la cruz rogó por sus enemigos. Dio su misma madre, que es María Santísima, por madre a su discípulo Juan, y con él a todos nosotros. Ofreció su muerte en sacrificio y satisfacción a la justicia de Dios por los pecados de los hombres. ¿No bastará que viniese un ángel para satisfacer por nosotros? No, Señor. No bastaría que viniese un ángel para satisfacer por nosotros, porque la ofensa hecha a Dios por el pecado era en cierta manera infinita, y para satisfacer por ella se requería una persona que tuviese infinito mérito. ¿Era menester que Jesucristo fuese Dios y hombre juntamente para satisfacer a la divina justicia? Sí, era menester que Jesucristo fuese hombre para que pudiese padecer y morir, y que fuese Dios para que sus padecimientos fueran de valor infinito. ¿Por qué era necesario que los méritos de Jesucristo fuesen de valor infinito? Era necesario porque la majestad de Dios estaba ofendida por el pecado, y la majestad de Dios es infinita. ¿Era necesario que Jesucristo padeciese tanto? No, no era necesario que padeciese tanto, porque el menor de sus padecimientos hubiera sido suficiente para nuestra redención, siendo cualquier acción suya de valor infinito. ¿Por qué entonces quiso Jesús padecer tanto? Jesús quiso padecer tanto para satisfacer más copiosamente la justicia divina, para mostrarnos su amor y para inspirarnos sumo horror al pecado. ¿Sucedieron algunos prodigios a la muerte de Jesús? Sí, a la muerte de Jesús se oscureció el sol, se estremeció la tierra, se abrieron los sepulcros y muchos muertos resucitaron. ¿Dónde fue sepultado el cuerpo de Jesucristo? Fue sepultado en un sepulcro nuevo, cavado en la peña del monte, no muy lejos del lugar donde le habían crucificado. ¿Se separó del cuerpo y del alma la divinidad en la muerte de Jesucristo? En la muerte de Jesucristo la divinidad no se separó, ni del cuerpo ni del alma, sino que solamente el alma se separó del cuerpo. ¿Por quién murió Jesucristo? Jesucristo murió por la salvación de todos los hombres y por todos ellos satisfizo. Si Jesucristo murió por todos los hombres, entonces ¿por qué no todos se salvan? Jesucristo murió por todos, pero no todos se salvan porque
o no le quieren reconocer, o no guardan su ley, o no se valen de los medios de santificación que Él nos dejó. ¿Basta para salvarnos que Jesucristo haya muerto por nosotros? Para salvarnos no basta que haya muerto por nosotros, sino que es necesario aplicar a cada uno el fruto y los méritos de su pasión y de su muerte, lo que se hace principalmente por medio de los sacramentos instituidos a este fin por el mismo Jesucristo. Y como muchos no reciben los sacramentos o no los reciben bien, por esto hacen para sí mismos inútil la muerte de Jesucristo. Capítulo 6. Habla sobre el quinto artículo. ¿Qué nos enseña el quinto artículo? Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Nos enseña que el alma de Jesucristo, separada ya del cuerpo, fue al limbo de los santos padres, y que al tercer día se unió de nuevo al cuerpo para no separarse jamás. ¿Qué se entiende aquí por infierno? Por infierno se entiende el limbo de los santos padres. Es el lugar donde las almas de los justos eran recogidas y aguardaban la redención de Jesucristo. ¿Por qué las almas de los santos padres no fueron introducidas en el cielo antes de la muerte de Jesucristo? Bueno, no fueron introducidas en el cielo antes de la muerte de Jesucristo porque por el pecado de Adán el cielo estaba cerrado y convenía que el primero que entrase en él fuera Jesucristo, que con su muerte lo abrió de nuevo. ¿Por qué Jesucristo quiso dilatar hasta el tercer día su propia resurrección? Jesucristo quiso esperar hasta el tercer día su propia resurrección para mostrar con evidencia que verdaderamente había muerto. ¿Fue la resurrección de Jesucristo semejante a la resurrección de los otros hombres resucitados? No. No fue semejante a la resurrección de los otros hombres resucitados, porque Jesucristo resucitó por su propia voluntad, y los demás que fueron resucitados fue por la virtud de Dios. Capítulo 7. ¿Qué nos enseña el sexto artículo? Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Este artículo del credo nos enseña que Jesucristo, 40 días después de su resurrección, subió por sí mismo al cielo en presencia de los discípulos y que siendo como Dios igual al Padre en la gloria, fue como hombre ensalzado sobre todos los ángeles y santos y constituido Señor de todas las cosas. ¿Por qué Jesucristo después de su resurrección se quedó 40 días en la tierra antes de subir al cielo? Se quedó 40 días en la tierra para probar con varias apariciones que verdaderamente había resucitado y para instruir más y conformar a los apóstoles en las verdades de la fe. ¿Y por qué subió Jesucristo al cielo? Subió al cielo primero para tomar posesión de su reino conquistado con su muerte, segundo para prepararnos tronos de gloria y para ser nuestro medianero y abogado cerca del Padre, tercero para enviar el Espíritu Santo a sus apóstoles. ¿Por qué se dice que Jesucristo subió a los cielos y de su Madre Santísima que fue asunta a los cielos? Se dice que Jesucristo subió a los cielos y que su madre fue asunta a los cielos, porque Jesucristo, por ser hombre, Dios, subió al cielo por propia voluntad, es decir, por propia virtud, pero su madre, como era criatura, aunque la más digna de todas, subió al cielo por la virtud de Dios. Explíqueme las palabras está sentado a la diestra de Dios Padre. La palabra está sentado significa la eterna y pacífica posesión que Jesucristo tiene de su gloria y la expresión a la diestra de Dios quiere decir que ocupa el puesto de honor sobre todas las criaturas. Capítulo
octavo. ¿Qué nos enseña el séptimo artículo? Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Este artículo del credo nos enseña que al fin del mundo Jesucristo, lleno de gloria y de majestad, vendrá del cielo para juzgar a todos los hombres, buenos y malos, y a dar a cada uno el premio o castigo que hubiere merecido. Si todos inmediatamente después de la muerte hemos de ser juzgados por Jesucristo en el juicio particular, ¿por qué todos hemos de ser juzgados en un juicio universal? Hemos de ser juzgados en un juicio universal por muchas razones. Primero, para gloria de Dios. Segundo, para gloria de Jesucristo. Tercero, para gloria de los santos. Cuarto, para confusión de los malos. Quinto, finalmente, para que el cuerpo tenga con el alma su sentencia de premio o de castigo. ¿Cómo se manifestará la gloria de Dios en el juicio universal? En ese juicio se manifestará la gloria de Dios porque todos conocerán con cuánta justicia gobierna Dios el mundo, aunque ahora se ven muchas veces afligidos los buenos y en prosperidad los malos. ¿Cómo se manifestará en el juicio universal la gloria de Jesucristo? Se manifestará la gloria de Jesucristo porque, habiendo sido injustamente condenado por los hombres, aparecerá entonces a la faz de todo el mundo como juez supremo de todos. ¿Y cómo se manifestará la gloria de los santos en el juicio universal? Se manifestará porque muchos de ellos que murieron despreciados por los malos serán glorificados a la vista de todo el mundo. ¿Cuál será en el juicio universal la confusión de los malos? En el juicio universal, la confusión de los malos mayormente será la de aquellos que oprimieron a los justos o procuraron en vida ser estimados como hombres buenos y virtuosos, al verse descubiertos ante todo el mundo los pecados que cometieron, aún los más secretos. Bueno, bendiciones hermanos, y seguiremos luego. Oren por mí, yo estoy orando por ustedes.